Saludos amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Fusionista Propone, este espacio habilitado desde el Partido Formación Fusionista, donde los fusionistas, los liberales clásicos de Guatemala, damos a conocer cuáles son las verdaderas soluciones a los problemas de siempre, ¿no? Y aprovechamos siempre la coyuntura para hablar de temas muy puntuales y traer a colación cuáles son los remedios necesarios, o como habría de decirlo nuestro secretario general hace una semana, cuál es la receta, los pasos a seguir para poder sacar a Guatemala de este embrollo, de este cúmulo de problemáticas y transformarnos así en un país desarrollado, en una verdadera potencia mundial. Agradecemos a quienes desde ya están viendo este video, a quienes lo están viendo en directo, a quienes lo verán en diferido, y agradecemos su apoyo difundiendo, comentando, dándole like y compartiendo este contenido en sus redes sociales para llegar a más guatemaltecos de bien, que al igual que nosotros soñamos con una Guatemala próspera, realmente próspera. El tema de hoy va a ser muy interesante. El gobierno sigue con su usurpación en atribuciones, en poderes, en recursos, y bueno, en recursos de todo tipo. Nuevamente, la lógica estatista va enmarcada en el poder, digamos, hacerse de los recursos económicos de origen natural y pretender administrarlos de mejor forma de lo que lo haríamos nosotros a través del mercado. Y derivado de esto, pues se suscita el nuevo tema coyuntural, ¿no? El tema de la creación de un gabinete específico del agua, próxima a discutirse una ley de aguas en Guatemala. Mucho que hablar sobre este tema y pues desde luego los fusionistas no nos queríamos quedar callados, tenemos las soluciones para este tipo de problemas y vamos a desarrollarlas en este segmento. Así que le doy la bienvenida a nuestro secretario general Jorge Chapas. Jorge, bienvenido a bordo, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel, muy amable por abrir este espacio nuevamente y tener comunicación con nuestra audiencia, nuestros simpatizantes y militantes del Partido Fusionista en Crecimiento. Es un gusto compartir con ustedes. Ojalá nos escuchemos hasta Huehuetenango y Petén, Chiquimula, Escuintla, Jutiapa y San Marcos. Así que ojalá nuestro mensaje llegue a muchísimos guatemaltecos de bien, Gabriel. Esperemos que así sea, Jorge, esperemos que la gente se vaya sumando a esta transformación y que desde esta tribuna pueda conocer cuáles son las soluciones reales que Guatemala necesita. Y partiendo de ahí, Jorge, ¿será que necesitamos un gabinete específico de agua? ¿Necesitaremos una ley de agua? ¿Con eso será que los guatemaltecos tendremos un acceso a agua en abundancia, a agua de calidad? O mejor dicho, podremos tener la capacidad de hacernos de ese recurso económico de origen natural, puesto que así lo vende el actual gobierno, Jorge. Creo que hay que empezar a pinchar globos, como decimos acá, a pisar callos y a empezar bueno, esclarecer algunas mentiras. Empezando por ahí, ¿será que con un ministerio, con una ley de agua, vamos a tener una mejora en este servicio, en este bien tan preciado para los guatemaltecos? Definitivamente no. Desde la perspectiva liberal clásica, creemos que un gabinete del agua más bien viene a engrosar ese aparato estatal que usurpa atribuciones, poderes y recursos de los guatemaltecos y que definitivamente va a crear una serie de incentivos perversos, Gabriel, en principio porque pues una clase política que de mentalidad estatista, ¿sí? De mentalidad social mercantilista, pues va a empezar a amenazar la escasísima propiedad privada que por ahora existe sobre los mantos, sobre los recursos hídricos o sobre los cuerpos de agua, ¿no? Me refiero tanto a los ríos que drenan, a los nacimientos que existen, al agua que subyace por las propiedades privadas y empezarán a buscar formas de usurpar esa propiedad privada, ¿no? A debilitarla y al hacer cada vez más difícil el poder intercambiar derechos de propiedad, que al fin de cuentas pues es lo que permite tener acceso a este recurso vital, el cual lamentablemente ha sido mal entendido, ¿no? Porque en principio el agua no es un derecho humano,
Sí, quiero zanjar esta posición liberal clásica. Los únicos tres derechos humanos, fundamentales, individuales y naturales de las personas son tres: la vida, la libertad y la propiedad. Por supuesto que para acceder al vital líquido, bueno, es fácil a veces confundirse y pensar que como el agua la necesitamos para sobrevivir, para vivir, pues básicamente entendamos que deba ser un derecho humano, pero no hay tal cosa. Yo creo que en alguno de mis artículos anteriores hablaba sobre distinguir qué es un derecho y qué es una necesidad, ¿no? ¿Qué es legítimamente un derecho? Los tres derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad no necesitan un satisfactor material para poderse concretar. Simple y sencillamente necesita que sean respetados porque esos tres derechos son inherentes a la persona humana, ¿no? Al ser humano. No necesitan de un satisfactor material. O sea, el derecho a la vida basta que nadie me secuestre, por ejemplo, ¿no? El derecho a la libertad basta que nadie me encarcele sin un juicio previo, por ejemplo, ¿no? O sin probar un hecho delictivo. Y el derecho a la propiedad, pues basta que se reconozca lo que se llama en derecho el derecho pasivamente universal o un reconocimiento pasivamente universal de las cosas que yo legítimamente he adquirido, ¿no? Empezando por mi propio cuerpo. Entonces, el agua, no obstante, no es un derecho porque para poder satisfacer esa necesidad, pues requieres de un proceso productivo, digámosle, en el cual tienes que capturar el agua, tienes que almacenar el agua, tienes que tratar el agua y tienes luego que crear un sistema de transporte para que finalmente el agua esté disponible para los diversos usos, ¿no? Especialmente el consumo doméstico. O sea, para que el agua, cuando tú abres el chorro, el grifo del agua, salga de ahí, pues ha tenido que superar un proceso productivo. Bueno, gracias a Dios, Guatemala está en una posición estratégica tan bendita, digámoslo de esta manera, que tiene agua en cantidad. O sea, el problema del agua en Guatemala no es un problema de escasez física, como nos lo han querido vender. Es un problema de escasez económica. Y cuando el problema es de escasez económica, tenemos que entender que no hay claros derechos de propiedad aún, aunque digamos sí existen, y tampoco hay un mercado, digamos, un mercado privatizado, desregulado y abierto a la competencia que permite el intercambio de derechos de propiedad sobre el recurso agua, ¿no? Entonces, pues definitivamente este concepto, esta concepción del recurso hídrico no es la concepción socialista y mercantilista que va a prevalecer en este gabinete del agua que se ha lanzado, yo diría, como una especie de amenaza sobre los guatemaltecos, ¿no? Lo digo en mi artículo de esta semana, de hoy miércoles justamente, pues son malas noticias para los guatemaltecos porque pues efectivamente esta instancia, sumado a la amenaza que implicaría la aprobación de una ley estatista del agua en Guatemala y la casi inminente aprobación, Gabriel, de una ley de protección de la cuenca del lago Petén-Itzá, que también está en boga, no sé, creo que está en agenda para discutirse ya en el Pleno, ya prácticamente solo para su aprobación. Bueno, son iniciativas del gobierno social progresista que tenemos que amenaza pues la ya escasísima cantidad de agua que tenemos los guatemaltecos y que definitivamente no va a resolver el problema de contaminación de ríos, lagos, eh, mares, ¿verdad? El problema que tenemos con Honduras, pues es un problema donde está contaminado, pues ya, digamos, todo el río Motagua
la contaminación, la basura que lleva, este gabinete no va a resolver el problema. Gracias por poner esto en pantalla. Ahí entiendo yo que vemos los ministerios o ministros que van a integrar el gabinete. Pues bueno, van a salir una serie de políticas públicas de signo estatista ciudadano guatemalteco. Y estas políticas públicas tenderán a la nacionalización, a la sobreregulación y al cierre de los mercados a la competencia, del mercado del agua a la competencia. Esas son las tres políticas públicas de signo socialista que seguramente van a estar presentes en este gabinete específico, que seguramente estarán por detrás de una posible ley de aguas y seguramente estarán detrás de una ley de protección de la cuenca del lago Petén Itzá, lamentablemente. Así que, pues, para empezar nosotros lanzar la alerta, ¿no, Gabriel? Pero conscientes de que contener este estatismo en términos de medio ambiente solo es posible a través de la acción política liberal, a través de impulsar este partido político y lograr tener diputados en la próxima legislatura que hagan contención y que voten en contra de estas aberraciones y más bien pues apunten a soluciones reales y verdaderas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jorge. De hecho, pongo en pantalla acá para que nuestra audiencia pueda ver quiénes van a integrar este gabinete del agua. Bueno, presidido por la vicepresidente Karin Herrera y va a ser integrado por estos 7 ministerios, prácticamente la mitad de los ministerios, Jorge: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el de Salud Pública, Agricultura, Finanzas, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, y por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN. Y hay que entenderlo, Jorge, y lo decía muy bien, muchos de los esfuerzos en materia socialista van a ir orientados a estatizar, sobre regular y cerrar los mercados de este recurso que para el guatemalteco se le va a hacer mucho más difícil encontrar agua en abundancia, tener acceso a ese recurso hídrico, como sucede con la mayoría de esferas cuya naturaleza es privada que el gobierno ha usurpado. Así como sucede con la educación, así como sucede con la atención médica, estimado oyente, cuando el gobierno viene e intenta regular una esfera que no es de su competencia administrar, bueno, termina haciéndola ineficiente, inoperante, termina afectando a los ciudadanos porque terminamos padeciendo los efectos derivados del estatismo, que no son otros que la escasez, digamos, la naturaleza intervenida a través del órgano estatal correspondiente, en este caso un gabinete específico del agua. Y le diré yo, Jorge, ¿es realmente a través de un gabinete del agua que se va a mejorar este servicio? Ya lo decía usted, no. A partir de esa premisa, Jorge, ¿cuál es la institución que sí se debe hacer cargo de la distribución del agua? Por ahí recuerdo que bueno, nuestros amigos digamos, de ciertas universidades, cuando damos charlas en materia de el recurso hídrico, nos preguntan, bueno, pero si no es el gobierno quien debe de proporcionar el agua, ¿cómo los ciudadanos podemos hacernos de este recurso natural, no? Buenísima pregunta, gracias. Bueno, mira, entonces encauzamos la conversación hacia la verdadera y real solución del problema, ¿no? Bueno, a ver, primero un poco de algunos antecedentes. Yo he tenido la suerte de estudiar el tema a profundidad en compañía de algunos colegas juristas, abogados. Hemos en años anteriores a instancias de la Red de Amigos de la Naturaleza, de la organización de la cual tuve el honor de ser director ejecutivo por muchos años. Te cuento que en el año 2016, cuando también hubo una coyuntura especial en torno a la ley de aguas, hicimos un estudio muy completo de la situación de las aguas en Guatemala. Y antes de que se me pase, quiero invitar a nuestra audiencia a que vaya a mi sitio web personal, jorgechapas.org. Hay una entrada que titulé El agua en su Día Mundial. En esta entrada, ustedes encontrarán un artículo que hace ver
las experiencias de países como Filipinas, especialmente la ciudad de Manila, que prácticamente fue partida en dos empresas, mm, una empresa pública, digamos, y otra empresa privada, eh, provisionan de agua en la ciudad de Manila. La empresa originalmente pública, pero después transitó a ser una empresa privada, y la otra una empresa privada completamente nueva, digamos. Es una experiencia interesantísima. Hoy por hoy, pues los habitantes de la ciudad de Manila ya no padecen el problema de la escasez de agua como si lo padecemos en toda Guatemala, Gabriel. O sea, en toda Guatemala tenemos agua. Gracias. Esa es otra entrada. El agua no es un derecho humano, también lo recomiendo, pero en la otra, en la que se llama el agua en su día mundial, hay pues esta experiencia de Manila, Filipinas, ¿no? Y ahí aparecen pues la historia de algunas personas que dan fe de cómo pues ya no padecen de esa escasez de agua cotidiana que padecemos acá en el tercer mundo, en América Latina total, ¿no? Ahora, al final de ese artículo, pues van a encontrar una serie de documentos y trabajo que realizamos a instancias de la Red de Amigos de la Naturaleza, de la cual yo cito derechos ahí, porque fue a instancias de esta organización que hicimos este trabajo, pero fue un trabajo profundo, nos llevó prácticamente un año, y, y tuvimos la asesoría de abogados juristas, ¿verdad? No, no digo solo abogados, porque el tema de un abogado pues es analizar el marco legal vigente y tal, pero no, tuvimos el acompañamiento de unos abogados juristas, el licenciado Andrés Wild, que fue el principal, digamos, asesor que tuvimos en este tema. Revisamos el Código Civil de 1930 y fracción, y el Código Civil vigente, y advertimos cómo existen un articulado muy claro, muy explícito en torno a proteger los derechos de propiedad sobre los recursos hídricos de los guatemaltecos, ¿no? Los nacimientos, las aguas que corren, el agua que cae, el agua que subyace, y todo pues tiene un marco referencial a la propiedad, Gabriel. Lo que pasa es que la propiedad en Guatemala lamentablemente está limitada únicamente a la superficie, ¿sí? De la propiedad. No entendemos la propiedad como algo, digamos, en tercera dimensión, por así decirlo, ¿no? No entendemos que la propiedad debe ser, como reza el verso anglosajón, hasta los infiernos, y desde el suelo hasta los infiernos, y desde el suelo hasta los cielos. Esto lo reza el verso anglosajón en latín. Esta concepción de los derechos de propiedad vendría a ser, pues, la parte conceptual que debe prevalecer en el marco jurídico. Y en ese sentido, pues, nosotros en Rana llegamos a convenir que era necesario justamente un código de aguas. Y en su momento planteamos la necesidad de un código de aguas, que no es lo mismo que una ley de aguas, pero sí un código de aguas. Y en este código, que de hecho nosotros formulamos una propuesta y la pusimos a disposición del Congreso de la República en aquel entonces. Esa propuesta de la Red de Amigos de la Naturaleza es parte de más o menos 20 propuestas de leyes de aguas que hay en el Congreso. Por supuesto, la nuestra no tendría ningún tipo de eco, ni siquiera discusión, porque lo nuestro plantea una forma completamente diferente de ver el problema de las aguas en Guatemala, ¿no? Que dicho sea de paso, es un problema porque cada vez se suprimen más los derechos de propiedad, cada vez se sobreregulan más los mercados, y cada vez se cierran más los mercados a la competencia. Pero hasta hace algunas décadas, yo diría hasta hace un siglo, pues el tema del agua no era un problema, porque en realidad el agua
pues como digo, realmente hay una cantidad descomunal de agua en Guatemala y da para no solo para satisfacer las demandas de los habitantes del país en todos los usos que se requieran, sino también da la oportunidad para exportar agua a otros países, ¿no? Entiéndase México, El Salvador, Belice, Honduras, bueno, en fin. Entonces, en este análisis que nosotros hicimos ya hace 8 años, pues advertimos que hay aguas de dominio público, ¿sí? Y aguas de dominio privado. En las aguas de dominio privado hay que consagrar, garantizar y proteger esos derechos y permitir que hayan intercambio de derechos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que hoy por hoy existan pipas de agua o camiones cisternas de agua, ¿no? Bueno, estas aguas son alumbradas, así se llama, ¿no? Son alumbradas en pozos privados y esos pozos pues proveen de una cantidad de agua que transportan estos camiones cisterna y lo venden. El problema es que obviamente quien alumbra estos pozos no necesariamente está pensando en la sostenibilidad de ese pozo. ¿Sí? No hay un estudio hidrogeológico, digamos, que le diga a este oferente que para mantener el caudal o el manto freático o la capacidad de provisión de agua de ese pozo, pues eventualmente habrá que manejar y proteger bosques en la parte media o alta de la cuenca en la que se circunscribe ese pozo. Esa visión no existe. Y no existe esa visión porque sencillamente no se encuentra desarrollado el mercado, ¿no? En la medida en la que haya un mercado que exija, digamos, cierta sostenibilidad, en el buen sentido de la palabra sostenibilidad, por favor, entonces la gente tendrá la visión de poder hacer sostenible en el tiempo la provisión de ese manto acuífero y de ese pozo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema que hay actualmente y que de alguna manera hay que, como decimos, pues hay que abrir los mercados, hay que desregular los mercados en su conjunto para que entonces se puedan atender esas formas de proveer el recurso hídrico. Y por el otro lado están las aguas de dominio público. Bueno, en las aguas de dominio público se consideran aquellos lagos, aquellos ríos que son limítrofes, por ejemplo, lagos que son limítrofes o lagos de un tamaño tal que pudiesen servir, pues obviamente, de cuerpos de agua que sirvan eh, de ingreso al país, ¿no? Por ejemplo, el lago de Izabal, que es el lago que permitiría el ingreso de barcos de gran envergadura o de gran calado, digamos, ¿no? Bueno, ese es digamos, un cuerpo de agua importante que merece ser tratado como un bien público, Gabriel y amigos. Y entonces, bueno, aquí viene toda la teoría de bienes públicos y cómo administramos los bienes públicos. Pues básicamente lo que nosotros proponíamos era establecer un marco legal que permitiera subastar, digamos, mediante un proceso de subasta, subastar ciertas porciones de estos recursos hídricos mediante subastas públicas, abiertas, transparentes, abiertas, es decir, no solo para empresas nacionales, sino también para empresas internacionales, y que pues esa subasta implicara la gestión, ¿sí? Entendiendo gestión como administración, explotación, protección y preservación de los recursos hídricos, ¿no? Insisto, estoy hablando de los recursos hídricos que están bajo la categoría de aguas de dominio público. El resto, pues bueno, el resto son mantos o cuerpos de agua que debiesen de estar en manos de los agentes privados. Y por ahí, pues bueno, hemos también pensado en algunas formas de gestionar cuerpos de agua como el lago de Amatitlán o como el lago de Atitlán, ¿no? Bueno, requieren un análisis muy particular, digamos, pero básicamente en el caso del lago de Amatitlán,
creemos que el problema se resuelve tanto por el lado de la justicia como por el lado de la clarificación de los derechos de propiedad, ¿no? Por el lado de la justicia tenemos que asegurar que de alguna manera, que el lago o los propietarios que están alrededor del lago de Amatitlán puedan tener un derecho sobre una porción del espejo de agua, ¿sí? Al tener un derecho, digamos, en forma de un título o una acción, digamos, que represente una porción física del espejo de agua, y logrando tener un sistema jurídico confiable, expedito, que esté basado en la justicia restitutiva y compensatoria, entonces empezaría a operar una especie de demandas, digamos, una especie de demandas en los juzgados que hagan, digamos, que sienten precedentes sobre la contaminación que se hace en los ríos que drenan hacia el lago, ¿sí? Y esto podría ya, digamos, tener un efecto inmediato. Obviamente que más de los 3.500 propietarios digamos, cuyas casas, empresas, ingenios, incluso que hay alrededor de ríos como el río Villalobos y el río Platanitos, pues bueno, habría que, insistimos nosotros, aplicar una serie de reformas estructurales en los ámbitos de la política, la economía, la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones, o sea, nuestras 5 reformas, a fin de que todos estos actores que hoy contaminan el río Villalobos y el río Platanitos dejen de hacerlo, ¿verdad? Dejen de hacerlo. Y en paralelo, si asignas claros derechos de propiedad a los habitantes, digamos, que quedan alrededor del lago de Amatitlán, o incluso extender la propiedad a todas aquellas personas. Fíjate que en su momento el doctor Eduardo Mayora proponía constituir 4 o 5 sociedades mercantiles que fuesen conformadas por las personas que vivan en jurisdicción de la cuenca del lago de Amatitlán, que tengan más de 18 años y que estén aptos para votar. Esa es una cantidad de gente, pues estamos hablando de cientos de miles de personas, tal vez supera el millón de personas, pero la idea es que estas sociedades mercantiles albergaran a todas estas personas y que a estas personas se le diese un título o una acción que le diese el derecho de tener en propiedad una porción del espejo del lago de Amatitlán, del espejo del agua del lago de Amatitlán, ¿no? Y entonces, pues ya con este arreglo institucional, obviamente ahí sí necesitas algún marco jurídico, pues entonces empezar ese proceso de juicios por un lado, demandas y juicios por un lado, pero por el otro lado, intercambio de derechos. Intercambio de derechos. Y en ese marco institucional, yo creo personalmente que es posible limpiar el lago de Amatitlán. Un arreglo como ese podría ser la solución, podría, porque nuevamente vuelvo e insisto, esta es una idea que nosotros, economistas, técnicos, hemos pensado, pero la verdad es de que es posible que haya muchas otras formas de solventar el problema y que pues, obviamente nosotros no tenemos el alcance, ¿no? Por eso mismo, insisto, el tema de la justicia es clave y el tema de la clarificación de los derechos de propiedad en cuanto sean físicamente defendidos, jurídicamente defendibles y económicamente transferibles, a esto le llamamos principio DDT, pues estos problemas pueden resolverse, pero eso no se resuelve en un gabinete específico del agua, ni seguramente con una ley de aguas de signo estatista, ni con una ley de protección de la cuenca del lago Petén-Itzá. Bueno, Jorge, aquí ha citado, digamos, algunos ejemplos de cómo poder recuperar esos recursos hídricos, limpiarlos, poder apoyar a que ya no se sigan contaminando, y no va por la línea del estatismo, va por la línea del liberalismo clásico, la doctrina política que, bueno, se aglutina acá en nosotros, los liberales clásicos del Partido Fusionista, y la invitación en todo caso es a que si esta propuesta los ha convencido, si esta propuesta les ha llamado la atención,
pues que se sumen, que integren el Partido Político Información Fusionista y que nos apoyen a llegar al Congreso de la República a plantear estas, que sí son las verdaderas soluciones que Guatemala necesita para resolver los problemas de la escasez del agua. Necesitamos un partido político de derecha, liberal clásico, que llegue al Congreso de la República a plantear este tipo de soluciones. No un gabinete especial del agua, un código de aguas, desregular, privatizar y abrir los mercados de la competencia para el agua, por ejemplo. Invitados todos a que puedan irse sumando a este proyecto político y transformar así la realidad de nuestro país para tener acceso a este bien económico de origen natural y poder garantizar así que haya prosperidad y desarrollo para Guatemala. Jorge, ¿algún mensaje final que le quiera dejar a nuestra audiencia en torno a la discusión del agua en Guatemala? Sí, buenísimo. Gracias, Gabriel. Bueno, tal vez algo que me faltó y es importante, ¿no? Y es que las municipalidades tienen un rol importante en la provisión del agua para el consumo doméstico. Pero ese rol básicamente consiste en contratar empresas que puedan proveer de este recurso estableciendo ciertas garantías, ¿no? Garantías en términos de protección del suministro, en términos de tratamiento de aguas, tanto, digamos, tratamiento previo, potabilización, como tratamiento posterior del uso de aguas, es decir, el tratamiento de aguas negras, ¿no? Estas debiesen de ser funciones de empresas privadas que sean contratadas por las municipalidades en procesos de contratación abiertos, transparentes y que, pues, como todo bien público, pues es responsabilidad en este caso de los gobiernos locales, de los gobiernos departamentales y pues del gobierno nacional, es decir, federalismo, que es nuestra propuesta también en materia de cinco reformas. Así que no quería dejar pasar eso y bueno, tal vez dejarles una frase interesante de Milton Friedman que me hizo recordar este tema, ¿no? Y es que si pones al gobierno a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habría escasez de arena. No dejemos en manos de politiqueros estatistas, socialistas y mercantilistas este tema. Apoyemos el Partido Fusionista para lograr colocar ahí un buen número de diputados liberales clásicos que impulsen soluciones reales y definitivas a este problema. Muchas gracias, Gabriel y amigos. Gracias, Jorge, por el video del día de hoy. Invitados amigos a que puedan likear, comentar y compartir este contenido y apoyarnos en la acción política profesional. Nosotros seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.